los órganos de los sentidos. Vamos a... ¿Se escucha bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Bien, perfecto. Entonces... Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ayer revisamos el sentido del olfato y el sentido del gusto. Hoy vamos a continuar con la piel, la visión y la audición y hablamos un poco de el sistema somatosensorial. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a continuar entonces con el tacto. Y vamos a decir entonces que el tacto es el encargado de percibir todos los estímulos que incluyen el contacto, la presión, temperatura y también el dolor. Ese órgano sensorial que está diseñado para la percepción del tacto, pues estamos hablando de la piel. La piel se considera o no se considera, sino más bien es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, a través de la piel, nosotros vamos a tener estas percepciones de dolor, de temperatura, de presión y obviamente de contacto. En la piel vamos a tener unos receptores. Sus compañeros lo mencionaron en la presentación. Esos receptores se conocen como los corpúsculos, ¿cierto? Los corpúsculos son los receptores que vamos a encontrar en la piel o en las capas de la piel y que están diseñados para poder percibir este tipo de estímulos. Bien. Decimos entonces que es el órgano más grande del cuerpo en cuanto a área superficial y a peso. En los adultos, la piel cubre un área de casi 2 metros cuadrados y puede llegar a pesar de 4.5 a 5 kilogramos, casi el 16% de la superficie corporal. El grosor de la piel varía, puede ir entre 0.5 hasta 2 milímetros dependiendo de la parte del cuerpo que estemos revisando. Bien, entonces nuestro órgano sensorial es la piel. Bien, ¿están copiando? Voy muy rápido, me dicen. Si Sí, alguien profe, estamos copiando. Bueno, yo estoy copiando. Ok, bueno. Yo también. Listo, yo los espero, no hay problema. Aquí vamos a admitir. Bien, entonces, en algunas zonas del cuerpo, por ejemplo, a nivel de los párpados, puede llegar a medir hasta 4 milímetros, ¿sí? Y la parte del cuerpo, como en los talones, también puede ser de 4 milímetros, son espesores gruesos, ¿sí? Pero en su gran mayoría es de 1 a 2 milímetros de grosor. Las capas de la piel son muy importantes, ¿cierto? Nosotros ya las conocemos, son 3 capas. ¿Quién me las quiere recordar? Epidermis. Epidermis, dermis e hipodermis. Listo. Estas son las 3 capas de la piel. Epidermis, dermis e hipodermis. La más superficial, la capa más superficial de nuestra piel va a ser siempre la epidermis, que está por encima. Epi significa encima de la dermis. Luego viene la dermis, que es donde vamos a encontrar la mayor parte de corpúsculos, que van a ser esos receptores. Y la hipodermis,
que es la tercera capa de nuestra piel, ella va a estar constituida sobre todo de tejido graso o de células grasas, de adipocitos. Listo, continuemos. Bueno, ya les había comentado entonces que este sentido del tacto está inmediatamente debajo de la piel, en todo el cuerpo. En esa zona existe un tipo de formaciones nerviosas. Esas formaciones nerviosas se van a denominar corpúsculos táctiles. Los corpúsculos son los que nosotros nos vamos a aprender. Esos corpúsculos táctiles van a ser los receptores sensoriales de nuestra piel. Se encuentran resguardados en las cápsulas de tejido conjuntivo y están distribuidos entre las distintas capas de nuestra piel. Entonces se van a distribuir en la epidermis, en la dermis y en la hipodermis. La mayoría se van a encontrar a nivel de la dermis. A nivel de la epidermis solo vamos a encontrar unas terminaciones nerviosas. Ya las vamos a ver en una gráfica para poder entender un poquito más estos conceptos. Bien. Bueno, entonces como les decía, ayer lo mencionaron en la presentación, hablábamos de los corpúsculos. Hoy vamos a mencionarlos, a enumerarlos y vamos a darles cada una específicamente la función para la cual están hechos. Entonces vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Acá están entonces los diferentes corpúsculos. Son diferentes tipos de receptores y son o tienen más bien diferentes funciones también. En esta imagen entonces vemos la epidermis, que es la más superficial, la capa más superficial de la piel, seguida de la dermis, representada con un color rosado más claro, y por último la hipodermis, donde vamos a encontrar células de tejido graso, también llamadas adipocitos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de esos corpúsculos. Empezamos por los corpúsculos de Krauss, que son estas imágenes que vemos acá. Esos corpúsculos de Krauss específicamente van a percibir las sensaciones de frío. Los corpúsculos de Krauss van a percibir sensaciones de frío. Bien. En el caso del calor, que es lo contrario, ellas se van a percibir a través de los corpúsculos de Ruffini. Los corpúsculos de Ruffini, entonces, son estos que se representan acá. Corpúsculos de Ruffini. Los de Krauss, frío, y los de Ruffini, calor. Vamos a tener los corpúsculos de Pacini. Corpúsculos de Pacini. Ellos van a percibir sensaciones de presión. Vamos a tener los corpúsculos de Meissner, que son estos que se representan acá. Corpúsculos de Meissner. Y estos corpúsculos nos van a hacer percibir los estímulos relacionados con el tacto. Entonces tenemos calor, frío,
presión y tacto. Esto cuando hablamos de corpúsculos. Sin embargo, vamos a tener unos nervios o unos receptores nerviosos que se denominan terminaciones nerviosas libres. Vamos a ponerlas aquí. Las terminaciones nerviosas libres son estas estructuras que llegan hasta la epidermis. Si ustedes se fijan un poco en la imagen, las únicas receptores que van a llegar o que van a alcanzar la epidermis son esas terminaciones libres. Esas terminaciones nerviosas libres, que se llaman así, y así se van a encontrar en la literatura, son las encargadas de la percepción de el dolor. Listo, muy bien. Esto es muy importante. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona sufre una quemadura de primer grado, quiere decir, ¿alguien sabe qué significa una quemadura de primer, segundo y tercer grado? No, profe, yo no. Bueno. La B primero es como más leve, ¿sí? Van como por fases, ¿no? Sí, no tiene que ver con la cantidad del cuerpo que nos quememos. Uno pensaría que... Las capas de la piel. La cantidad Yo de creo capas de la que piel que están afectadas. la primera es que se Bien. puede recuperar rápido y la segunda es que es un poco más afectando más la parte interna de la piel. Y la Sí. tercera ya es grave, ¿no? De hecho, alguien lo dijo muy claramente y se trata de las capas que se ven afectadas. Entonces, digamos que una quemadura de primero, segundo o tercer grado la podemos tener en el dedo de una mano, por ejemplo, sin ir más lejos. Para tener una quemadura de tercer grado, la podemos tener en un solo dedo de la mano. No necesitamos quemarnos todo el cuerpo para calificarla como tercer grado. Cuando compromete solamente la parte más superficial de nuestra piel, se llama quemadura de primer grado. ¿Cuál es la más común? La exposición a la luz del sol o a los rayos solares. Cuando nosotros nos quemamos por exponernos al sol, que en la noche, por ejemplo, tenemos un dolor importante, porque son dolores importantes e incómodos, sobre todo cuando estamos en una piscina o ese tipo de cosas que nos quemamos la espalda, los brazos, pues vamos a sufrir del dolor que nos genera esa quemadura. Ese dolor es un dolor que puede llegar a ser muy intenso en algunos casos, a veces incapacitante y otras veces requiere hasta manejos intrahospitalarios, ¿cierto? Pero si pasamos de la epidermis y la quemadura ya compromete parte de la dermis, ¿sí? Esa quemadura de segundo grado también es muy dolorosa y empieza a dañar algunas zonas de la piel. Es un poco más grave, se considera obviamente más grave. En esa quemadura de segundo grado, un ejemplo puede ser nos quemamos con una llama, con un fósforo, con una vela. Esas son las más comunes. A veces con agua hirviendo o aceites hirviendo. Eso nos puede generar una quemadura de segundo grado y también es muy dolorosa. Sin embargo, en la quemadura más grave, que es la de tercer grado, que ya compromete tejido celular subcutáneo o tejido adiposo, células de grasa, en esa lesión o en esas quemaduras, muchas veces ya no percibimos dolor, porque fíjense que esas terminaciones nerviosas libres están mucho más ligadas a la epidermis y a la dermis. Y cuando el daño es más profundo, esta parte se pierde, se bloquea, se puede hasta necrosar y ya dejaríamos de sentir dolor. Muchas veces en las quemaduras de tercer grado, entonces... Ahí es cuando se pierde la sensibilidad, profe. La sensibilidad sobre todo al dolor. Sí, señora. Bueno. Entonces, vamos, creo que en las diapositivas que siguen... Profe. Señora. Profe, Sí, te escucho. tú decías que se puede necrosar. ¿Qué es necrosar? ¿Perder? Necrosar es tejido muerto.
Cuando uno tiene Ok. células muertas en alguna parte del cuerpo, a eso se le llama una necrosis, a unas células muertas. ¿Listo? Independiente del tejido del que estemos hablando. Células muertas es necrosis o muerte del tejido celular. Bien. Bueno, aquí tenemos casi prácticamente la misma imagen, de pronto ligeramente mejor detallada, no sé, donde nos muestran cómo es un corpúsculo de Pacini, cómo es un corpúsculo de Krauss, morfológicamente hablando, cómo es un corpúsculo de Meissner y cómo es un corpúsculo de Ruffini, cómo los encontramos distribuidos dentro de nuestra piel. Fíjense que en un bloque de piel o en un corte o en una sección encontramos un folículo piloso por donde sale un pelo de la piel. Sí, encontramos nuestra capa epidérmica. La epidermis es la capa más superficial. Y encontramos nuestras terminaciones nerviosas libres. Fíjense que aquí está el cuadrito y donde nos amplían las imágenes. Esas terminaciones llegan a cada una de esas células de la epidermis. ¿Sí? Pero ya en la parte más profunda no encontramos terminaciones nerviosas libres, que son las responsables del dolor. Encontramos las de Pacini, que son las de presión, encontramos las de Krauss, que son las del frío, que son estas de acá, y encontramos también las de Meissner, que son las responsables del contacto, lo mismo que las de Ruffini, que son las responsables del calor. Esa es la estructura. Epidermis, dermis y la parte donde encontramos tejido de células grasas representadas en amarillo se llaman adipocitos. Entonces esa sería la hipodermis. Bien, entonces vamos a hablar de qué nos permite diferenciar cada uno de esos receptores. En el caso del corpúsculo de Meissner, este nos permite darnos cuenta de la forma y tamaño de los objetos, discriminando entre lo suave y lo áspero. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dijimos nosotros que nos identificaban los corpúsculos de Meissner? Los estímulos que reaccionan al tacto con el tacto. ¿Sí? Exactamente, aquí los tenemos. Meissner nos habla de contacto. Entonces, nosotros discriminamos entre lo suave y lo áspero. Si nosotros nos colocamos una venda en los ojos y nos pasan este par de objetos, nosotros vamos a discriminar muchas cosas, ¿sí? Pero en el caso de discriminar lo suave y lo áspero, lo podemos discriminar a través de los corpúsculos de Meissner, lo mismo que la forma y el tamaño. Y seguramente con los ojos vendados vamos a decir que este es un muñeco de peluche y que este es un estropajo por su aspecto, su forma y demás. Listo. Para eso sirven los corpúsculos de Meissner. Siguiente. Los de Pacini. Estos son los que determinan el grado de presión que sentimos. Nos permite darnos cuenta si los objetos son duros o son blandos. ¿Sí? Entonces acá nos colocan un ejemplo de una butaca o una silla de madera, lo mismo que una almohada. Entonces nosotros vamos a identificar la dureza, ¿sí? O lo blando que pueda ser una superficie a través de esos receptores sensoriales llamados corpúsculos de Pacini. Muy bien. Siguiente. Corpúsculos de Ruffini perciben esos cambios de temperatura relacionados con el calor. Especialmente sensible a estas variaciones es obviamente la superficie de nuestras manos. ¿Sí? Nosotros por las manos generalmente percibimos esos cambios de temperatura.
En cualquier parte del cuerpo, pero pues especialmente sensible, las manos. Entonces, para eso son los corpúsculos de Ruffini. Bueno, siguiente. Vamos a encontrar los corpúsculos de Krauss, que al contrario que los de Ruffini, registran la sensación de frío. Esa sensación que se produce cuando entramos en contacto con un cuerpo o un espacio que está a menor temperatura que el nuestro. Entonces, cuando cogemos aquí en este ejemplo unos cubos de hielo en nuestras manos, ¿sí? O cuando simplemente salimos a una temperatura que se encuentre a menor temperatura que la de nuestro cuerpo, pues vamos a percibirlo a través de esos receptores denominados corpúsculos de Krauss. Bien, hasta aquí vamos más o menos claros. Podría generar una pregunta de correlacionar columnas donde puedo colocar cada uno de los corpúsculos y al frente colocar las variaciones de los estímulos a los cuales reaccionan: frío, calor, presión, contacto, dolor, y ustedes ya podrían relacionarlos, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Muy bien, esa es la idea. Vamos entonces a continuar para que hoy no nos vaya a quedar nada pendiente. Siguiente. Queda clarísimo que las que no se llamen corpúsculos y simplemente se denominen terminaciones nerviosas libres, pues son las que están relacionadas con la percepción del dolor. Ampliamente distribuidas en todo el cuerpo, claro, porque nosotros el dolor lo percibimos desde cualquier parte de nuestra anatomía cuando se genera algo que nos maltrate o que nos produzca ese tipo de sensación, ¿cierto? Sin embargo, pues el dolor depende de muchas cosas. Hay umbrales de tolerancia al dolor, ¿cierto? Hay unas personas que tienen más sensibilidad o más tolerancia también al dolor que otras. Un ejemplo claro de eso es cuando está uno en una sala de trabajo de parto, por ejemplo. En una sala de trabajo de parto, ustedes pueden ver 10 mujeres, todas con contracciones en un trabajo de parto, en una fase activa. Y seguramente algunas experimentarán un dolor muy importante en su cuerpo que lo manifiestan, cada una a su manera, claro. Con gritos, con llanto, con cualquier cantidad de expresiones, ¿sí? Lo mismo que habrán otras que de repente sienten las contracciones, pero no les genera una molestia tan importante y lo toleran mucho mejor. O sea que la tolerancia al dolor también funciona. Habíamos hablado, no sé si fue con ustedes, de una condición médica congénita en la cual una persona carecía de esas sensaciones de dolor. ¿Sí fue con ustedes o fue con el grupo de la mañana? No recuerdo. No, profe, con nosotros no fue. Bueno, alguien me preguntó porque tenía algún conocido o algún caso de algún conocido el cual no experimenta ningún tipo de dolor porque carece de esas terminaciones libres y tiene una condición médica congénita, nació con ella, donde no siente dolor. Y pues se discutía si eso era bueno o era malo. ¿Ustedes qué opinan? ¿No sentir dolor será bueno o será malo? Pues en algunas ocasiones malo, ¿no, profe? Porque puede tener No percibe el peligro ni nada. la persona puede tener un accidente bastante fuerte o pues se puede golpear. Se puede sangrar y no saber que está. Sí, no, exactamente, no le duele. Exactamente, ustedes tienen todas las razones.
digamos que aunque uno, en ocasiones uno quisiera tener esa condición de no sentir dolor, pues es realmente algo muy malo para nosotros. ¿Por qué? Porque les da una apendicitis y pues terminan en peritonitis, por ejemplo, y nunca se enteró y cuando se dieron cuenta, pues ya nada que hacer, se murió, ¿cierto? Y así para muchas situaciones. Les hacen un examen casual y resulta que tiene 3 fracturas antiguas en un brazo, otras 5 en una pierna y nunca se dieron por enterados. Bien, continuemos. Vamos a definir algunos términos relacionados con lo que estamos viendo. ¿Qué significa entonces analgesia? Alguien que me diga. ¿Qué es la analgesia? Sí, es como la eliminación o la ausencia de dolor. ¿Listo? Entonces nosotros utilizamos analgésicos cuando tenemos un dolor, ¿cierto? Analgésicos cuando tenemos un dolor, para generar esa ausencia de dolor. ¿Qué será una hiperalgesia? Lo contrario, un alto grado de dolor. Hiperalgesia, exactamente. No se debe confundir con otras cosas. La Profe, hiperalgesia. qué pena. ¿Me poner la letra negra o que sea mejor? Claro, con mucho gusto. ¿Qué es la hiperalgesia entonces? El aumento de la sensibilidad. Alto grado de dolor. La hiperalgesia. Es Aumento del dolor, ¿no? Es un aumento de la percepción exagerada del dolor. Entonces son personas que tienen una percepción exagerada del dolor. Percepción exagerada del dolor. En el caso contrario, pues va a ser una hipoalgesia. ¿Listo? Percepción disminuida. Bien. ¿Qué es una parestesia? ¿Quién ya lo investigó? La parestesia no es la limitación de una parte del cuerpo, o sea, no lo puede mover. ¿Que no lo puede mover como tal? ¿Eso no se quiere decir la parálisis del sueño o algo así? La parestesia es como ese cosquilleo. O es un cosquilleo, algo así, es como un cosquilleo, como un adormecimiento es. Más o menos. ¿Dónde podemos sentir nosotros las parestesias? En las piernas, en las manos. Más comúnmente, ¿cierto? Sí. Bien, ese cosquilleo y ese adormecimiento que sentimos, generalmente lo sentimos cuando nosotros bloqueamos la circulación de una extremidad, ¿cierto? Entonces, cuando nos quedamos dormidos sobre el brazo mal acomodado o sobre la pierna y nos despertamos con ese cosquilleo y ese adormecimiento, que cuando empieza a retornar ese flujo sanguíneo se vuelve muchas veces doloroso, ¿cierto? Se puede llegar a volver doloroso. ¿Quién puede sufrir de esas lesiones? Cuando uno tiene una lesión en la columna, cuando tiene algún trauma importante que se corte la comunicación de nuestro sistema nervioso, se puede sentir más o menos ese tipo de cosas. Hay otras condiciones médicas, claro, no siempre debe ser una lesión. Por ejemplo, el Guillain-Barré, en el caso de la enfermedad que tuvo Diomedes Díaz en su momento, la esclerosis múltiple, son enfermedades que pueden generar esos síntomas. La hipoestesia y la hiperestesia, pues es una disminución patológica de la sensibilidad. ¿Sí?
patológica, o sea, derivada de una enfermedad, ¿sí? O el aumento de la sensibilidad. También de manera patológica, o sea, subsecuente o como consecuencia de un proceso patológico o una enfermedad. ¿Qué es entonces la anestesia? Adormecimiento, está completamente dormido. ¿Adormecimiento? Sí, o sea, no siente, o sea, los músculos no sienten nada. Están completamente relajados y no perciben dolor. Bueno, anestesiar significa como dormir o bloquear la sensibilidad. Digamos que se considera un acto médico controlado, ¿cierto? Generalmente nosotros utilizamos la anestesia y esta puede ser local, ¿cierto? Puede ser regional o puede ser general. Estos son los tres tipos de anestesia que nosotros vamos a encontrar. Nosotros lo podemos definir como un acto médico controlado. Quitar o suspender la sensibilidad del cuerpo, ¿sí? ¿Cuándo lo podemos hacer de manera local? De pronto cuando le sacan a uno una muela. Ese es el caso más conocido por todos, ¿cierto? El más frecuente. El uso de anestésicos locales para tratamientos odontológicos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que hay personas que dicen que cuando los anestesian, ellos pueden sentir todo el procedimiento. Claro, claro, porque es que uno puede bloquear ciertas cosas. Uno bloquea la sensación de dolor, pero ahí nos queda la sensación de presión, de táctil. O sea, cuando a ti te anestesian la piel porque te hiciste una herida y te la vamos a suturar con una aguja, ¿cierto? Vamos a coser esa parte que te rompiste o te lesionaste en la piel. ¿Dónde colocamos la anestesia? Pues en la epidermis, ¿cierto? Donde están las terminaciones nerviosas libres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te estamos haciendo nosotros? Te estamos durmiendo los receptores del dolor. Sin embargo, sigue el receptor del frío, del calor, de la presión, del contacto. Ellos pueden sentir todo lo demás. Lo único que no deben sentir es dolor. ¿De acuerdo? Ah, gracias, profesor. Sí, ese es el otro ejemplo de anestesia local. El uso de anestésicos para suturas de lesiones en piel o en músculos. ¿Cuál sería un ejemplo de anestesia regional, el más común? ¿Puede ser una onisectomía también? Bien, en las onisectomías generalmente se tiene que anestesiar la base del dedo, o sea, donde empieza el dedo, ¿sí? Y se duerme toda la extremidad, o sea, todo ese dedo se duerme para poder retirar una uña que está encarnada, ¿cierto? Este es un ejemplo de una anestesia regional, muy bien. Pero el más común es el que se utiliza para los procedimientos como las cesáreas, uno que otro procedimiento ginecológico abdominal, como extraer el útero por miomas y cosas así. Pueden simplemente colocar la raquia medular, que es una anestesia que se coloca en la columna con una punción, como lo vimos en alguna de las presentaciones. Es adormecer las extremidades o una sola extremidad o un dedo, como lo acaba de poner de ejemplo nuestra compañera. Profe, ¿y una artroscopia? En una artroscopia tú puedes colocar una anestesia regional o un bloqueo. Entonces puedes dormir desde la columna o simplemente bloqueas la sensibilidad de la pierna que van a revisar en artroscopia. Profe, Bueno, pregunta. Señora. Es cierto que hay personas que... Profe, disculpe. Perdón. De a uno. Joana. Profe, hay personas que es cierto que las anestesian, anestesia general, y
y pueden despertar en menos tiempo, o sea, no puede hacer el efecto Claro, que... claro, ¿Sí? eso puede suceder, porque es que resulta que cuando uno va a dar una anestesia general, pues uno tiene que evaluar el individuo o el paciente al cual va a anestesiar y tiene que suministrarle la cantidad por kilogramo de peso. Entonces no es lo mismo la anestesia para una persona de 50 kilos que para una que pesa 90, ¿sí? El anestesiólogo hace el cálculo, le coloca su anestesia, tiene un tiempo subjetivo porque nada es 100% real, de un tiempo para el procedimiento. Pero resulta que durante el procedimiento el paciente empieza a tener movimientos o una sensación de que va a volver en sí, pues el anestesiólogo, como está aún en el mismo procedimiento, pues tiene que colocarle más dosis del medicamento. Eso depende de muchas cosas, pero sobre todo de la dosis que se debe suministrar de acuerdo al peso del paciente. ¿Ya? Profe, una pregunta, dos preguntas. En el tipo de la anestesia general, como usted dice que es o sea, por peso, el medicamento, por ejemplo, una persona que tenga un peso más alto, genera como causas de vómito, todas esas cosas. ¿Genera la misma en una persona que tenga menos peso, o sea, como las mismas... los mismos efectos secundarios, ¿Los me mismos imagino. efectos? Sí. Sí, pues generalmente sí, porque como todo se calcula por peso, el peso, independiente de que uno pese 50 o 90 kilos, la dosis que se suministra es la dosis que uno necesita para anestesiar, no para lesionar. En eso los anestesiólogos son unos expertos porque si se pasan de la dosis, pueden deprimirle su centro respiratorio o cardíaco y pueden hacer un paro por colocar o por pasarse en las dosis. Entonces, simplemente son medicamentos que al momento de que un paciente despierta de una anestesia, pues va a quedar con unos efectos secundarios importantes. Y así como en el caso del dolor, todas las personas no toleran igual ciertas medicinas o ciertos fármacos. Ah, ok. Ay, profe, y por último, ¿cuál es la diferencia entre local y regional? Que local es la que se coloca en el sitio donde vamos a trabajar y se duerme esa parte. Regional es que tú puedes poner un bloqueo en el hombro y te duerme todo el brazo. ¿De acuerdo? Ah, ok. Bien. Listo, profe, gracias. Bueno, hasta aquí la parte relacionada con la piel. Vamos a continuar, muchachos. Vamos a continuar entonces con rápidamente la visión. Bien. Bueno, ayer claramente nuestros compañeros nos hicieron, dentro de su presentación, nos dejaron claro que todo el sistema nervioso recibe la información y da una respuesta adecuada, pero pues que todo se percibe a partir de nuestros sentidos, ¿cierto? Ahí es donde tenemos nuestros receptores. ¿Cuáles son los receptores del olfato? Las células olfativas y el bulbo olfatorio. ¿Cuáles son los receptores de nuestro gusto? Entonces están las papilas gustativas y el órgano o la estructura específica para recibir los sabores es algo que se llaman los botones gustativos. ¿Recuerdan? En el caso de la piel, los receptores ya los conocimos, los corpúsculos de Krauss, ¿sí? De Meckel, de Pacini, de Ruffini, de Meissner y las terminaciones nerviosas libres. Vamos a hablar entonces de el ojo y del oído para poder pasar a la siguiente clase. Bueno, aquí tenemos los diferentes receptores
Habíamos hablado de fotorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores y quimiorreceptores. Habíamos dicho que los fotorreceptores pues solamente son receptores hechos para percibir estímulos de luz. Son receptores para percibir estímulos de luz. Habíamos dicho también que los mecanorreceptores, pues ellos vienen en ondas sonoras, en vibraciones, en presión, tacto y gravedad. Entonces, las ondas sonoras, las vibraciones, la gravedad están relacionadas con el oído. La presión, el tacto y algunas vibraciones están relacionadas con la piel. Entonces, el oído y la piel reciben información o más bien tienen receptores de tipo mecanorreceptores. Los termorreceptores son exclusivos de calor y frío. Esos involucran la piel, parte del gusto y parte del olfato también, ¿cierto? Nosotros en la lengua podemos o en la boca percibir calor y frío de nuestros alimentos, lo mismo que por la temperatura por la nariz, y en la piel vamos a tener termorreceptores para discriminar entre el calor y el frío. Y los quimiorreceptores, pues son receptores hechos para recibir estímulos a partir del gusto, el olfato. El gusto y el olfato. En algunos casos el dolor, cuando se tratan de sustancias químicas que puedan lesionarnos, como por ejemplo las sustancias ácidas. Bien. Siguiente. Vamos a hablar entonces de la visión. ¿Qué podemos decir entonces de nuestro ojo? El ojo es un órgano esférico que se encuentra ubicado o contenido más bien en nuestra cara, en unas estructuras denominadas las fosas orbitarias, ¿cierto? O las órbitas. Las órbitas están formadas por la unión de varios huesos, ¿sí? Aquí tenemos el hueso frontal, aquí tenemos el arco cigomático y aquí tenemos el hueso malar. Y aquí tenemos parte de los huesos propios de la nariz. En su conjunto, ellos van a formar unas cavidades que se llaman las cavidades orbitarias. Y en esas cavidades orbitarias es donde se van a alojar los globos oculares. Obviamente ellos necesitan estar suspendidos y sujetados por una serie de estructuras que ayer nos explicaron muy bien, que son una serie de músculos, ¿sí? Y hay unos nervios para cada uno de estos músculos. Cuando hablamos de los pares craneales, vimos que varios de nuestros pares craneales estaban relacionados con los músculos que sostienen y soportan nuestros ojos. Bien. En la parte más externa del ojo, entonces, vamos a encontrar unas estructuras hechas específicamente para la protección de nuestros ojos. Cuando hablamos de la protección de nuestros ojos, entonces tenemos que hablar de nuestras cejas, de nuestras pestañas y de los párpados. Todos estos que hacen parte de tejido, de piel, de tejido conjuntivo, de músculos, son unas estructuras que están hechas específicamente para la protección de los ojos. El cierre cada vez que nosotros parpadeamos, ¿cierto? El parpadeo es una acción que hacemos nosotros a manera de protección, de limpieza y de barrido de nuestro ojo. Entonces nosotros vamos a tener unas glándulas o unos lacrimales que producen ese fluido o esa lágrima que siempre va a estar lubricando el ojo.
Entonces nuestro ojo al parpadear no va a cerrar en esta forma directa, sino que empieza a cerrar como si fuera una cremallera que nosotros viniéramos cerrando desde acá, desde la parte más interna, hacia la parte más externa. Entonces, si uno viniera cerrando con una cremallera, pues simplemente va uniendo este pliegue con este y así sucesivamente hasta cerrar el ojo. Ese movimiento permite que podamos barrer todas esas sustancias de polución que nosotros encontramos en el ambiente, el mugre y demás cosas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otras estructuras nosotros podemos ver acá sin pasar a hablar de la anatomía del ojo? Entonces acá nosotros vemos nuestra pupila, que hemos hablado de ella. Vemos el iris, ¿cierto? La conjuntiva, que es la capa más superficial del ojo, que es la que se nos inflama, es una túnica que nos recubre el ojo. Y detrás de ella vamos a encontrar la córnea. Bien, vamos a continuar. Sin embargo, pues el ojo, si lo vemos desde otra perspectiva, pues es un órgano esférico que se caracteriza por tener en su parte anterior todo un sistema de lentes, ¿sí? Y en su parte posterior unas estructuras diferentes. Va a tener una capa más externa que recubre el ojo en sus 3/4 partes posteriores. Entonces esta estructura, que está representada con un tono verde, se llama la esclerótica. Es la capa más superficial del ojo. Realmente tiene un tono blanco, que es característico del globo ocular, pero su diámetro o su superficie abarca desde acá hasta la parte más posterior. Se llama la esclerótica. Es una túnica que recubre nuestro ojo en sus 3/4 partes posteriores. Posteriormente viene la coroides, que es esta que se ve representada en color negro. Es un poco más vascularizada, tiene unos vasos importantes, ¿sí? También llega prácticamente casi hasta el mismo lado que la anterior, y una tercera capa que se llama la retina. Entonces estas son las 3 capas de nuestro ojo: la esclerótica, la coroides y la retina. Y en la parte anterior, pues vamos a encontrar todo lo relacionado con esas lentes. Hay una túnica superficial que la acabé de mencionar y que no se encuentra en esta imagen y que se llama la conjuntiva. La conjuntiva. Cuando esa conjuntiva, que es una capa o una membrana que recubre esa parte anterior del ojo, se inflama, es cuando nos da una conjuntivitis, ¿cierto? Profe, una pregunta. Señora. Cuando las personas pierden el ojo, quedan activos todos los como musculitos, como las fibras que tiene alrededor, porque es que yo he visto personas con ojos de vidrio, pero el ojo igual siempre lo tienen abierto, o sea, yo nunca veo que tengan como ese movimiento en la parte de la piel de afuera. Movimiento en la parte de la piel. Bueno, tú me estás hablando de una prótesis, ¿sí? Sí, claro, cuando una persona tiene un trauma importante que requiera, pues, o sea, que definitivamente perdió el ojo, y el ojo cuando no sirve como tejido hay que reemplazarlo por una prótesis, ¿cierto? Entonces le van a colocar su prótesis, pero pues su prótesis no va a estar provista de todos estos ligamentos que suspenden el ojo natural, ¿sí? Ella va a estar ahí colocada, muy seguramente la van a fijar de alguna manera a la cavidad orbitaria, ¿sí? Pero pues el movimiento y demás cosas se van a perder, porque tendría que ser una cirugía donde tendrían que colocarle el músculo lateral externo, el lateral interno, el superior, el inferior, el aductor del ojo. Todos esos músculos es muy ¿Y difícil es volverlos. posible o si la realizan? No, a ok. ellos le colocan su prótesis, pero es muy difícil fijarlo que quede de manera funcional, o sea, que quede con movimiento ocular, es muy complicado.
Aparte va a ser una prótesis y no va a ser funcional, no va a servir. Va a servir de manera estética, no funcional. ¿Listo? Bien. Después de esa capa o túnica denominada la conjuntiva, viene la córnea, viene el iris, que es una parte del ojo, que es la que nos va a dar el color café, el color negro, el color verde, el color azul, y eso se determina de manera genética por unos pigmentos de... ¿Alguien sabe? Son unos pigmentos de mielina, ¿sí? La misma que nos da el tono en la piel y que nos da el color blanco o negro en nuestra piel, también, o el color trigueño, pues también se encarga del color de los ojos, ¿sí? Bien. Aquí tendríamos entonces entre ese iris la pupila, la que se contrae. Disculpe, profesor, ¿de melanina o de mielina dijo? De melanina, perdón, sí. Ah, vale, vale. Sí, porque la mielina es la que transmite los impulsos nerviosos en los... melanina, sí, tienes toda la razón. La producción de melanina se hace en una glándula que tenemos nosotros en la hipófisis, que se llama hipófisis, que está en la silla turca. En la parte intermedia de esa glándula se producen los estímulos de los melanocitos, ¿listo? Que son las que dan el tinte a la piel y en este caso al iris. Bien, muchas gracias por la aclaración. Posterior a este iris y a esa pupila vamos a tener una lente que es una lente biconvexa. Una lente biconvexa denominada el cristalino. Nosotros en algún momento de nuestro estudio en el bachillerato y demás, en física vimos refracción, ¿cierto? Y en refracción uno estudia el funcionamiento de los lentes. Entonces encontramos lentes biconvexos, bicóncavos y cómo se representan las imágenes cuando hacemos las refracciones. Esta o la función de este cristalino es una función de refracción. ¿Qué es refractar? Es simplemente llevar una imagen de acá, atravesarlo por un haz de luz en esta lente y ella se va a ver representada en esta parte del ojo. Bien, continuamos. Bueno, aquí vamos a dar las definiciones de ciertas estructuras. Vamos a hacerlo un poco rápido. La esclerótica, entonces dijimos que era esa túnica está ubicada en la capa externa posterior, dijimos que los 3/4 posteriores del ojo. Está compuesta por fibras elásticas y de colágeno. Ellas dos están estrechamente unidas y su función es apoyar el globo ocular y protegerlo. Entonces, sobre esa túnica es donde se van a insertar los músculos más importantes que le dan ese soporte al ojo dentro de la cavidad orbitaria. Esa túnica o esa capa se llama entonces la esclerótica, la capa más superficial. Bien. Esa esclerótica que llega hasta acá, que es esta que vamos a mostrar aquí, pues digamos que en la parte anterior se continúa con la córnea. La córnea va a ser como la continuación de la esclerótica. Entonces voy a volver aquí un momentico. La esclerótica llegaría hasta acá. Todo esto es esclerótica donde se insertan los músculos. Y la parte anterior, entonces simplemente cambiaría de nombre, deja de ser esclerótica y se convierte en la córnea. Esta, digamos que se encuentra entonces ubicada en la superficie anterior del globo ocular y está compuesta por un tejido conectivo denso, estrechamente aglomerado, transparente y convexo. Su función es la de transmitir la luz y refractarla. Esa es la córnea. Siguiente. La segunda capa, después de la esclerótica, que se ve representada acá en amarillo, se llama la coroides.
También está ubicada en la capa media, en la porción posterior del globo ocular, y está formada de capa vascular, como les mencioné en las anteriores imágenes. Es muy vascularizada y nos da nutrición para nuestro ojo que se proporciona a través de la sangre. Entonces esa vascularización que tenemos ahí es muy importante para mantener la vitalidad del globo ocular. Es la que lo irriga o la que le proporciona ese flujo sanguíneo importante para llevar el oxígeno y demás nutrientes importantes. La coroides. Entonces ya mencionamos la más externa, que es la esclerótica, luego sigue la coroides y luego sigue, bueno, aquí vamos a hablar del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar son estas estructuras que vemos acá, que son las estructuras musculares. Está ubicado en la porción anterior de la túnica vascular y está formado por fibras de músculo liso. Estos son los músculos del tejido muscular liso y un epitelio glandular. ¿Cuál es la función? Apoyar al cristalino. Apoyar al cristalino por medio de un ligamento denominado el ligamento suspensorio. Y determina su grosor y también es la que va a generar la secreción del humor acuoso. Quiere decir entonces que este cristalino se puede estirar o se puede encoger de acuerdo a la necesidad que tengamos nosotros para acomodar la visión, de acuerdo a si está lejos o si está cerca. Ese movimiento se hace a partir de estos músculos que se llaman cuerpos ciliares. El iris. El iris está ubicado en la porción anterior de la túnica vascular, continuo con el cuerpo ciliar, y está compuesto de células de pigmento y de fibras de músculo liso. La principal función del iris consiste en incrementar el diámetro de la pupila, ¿sí? Y por ende la cantidad de luz que llega a la cámara vítrea en una situación de oscuridad y disminuye durante el día. Entonces, la midriasis o la miosis o la dilatación o contracción de la pupila se debe por el iris como tal. Aquí dice que está compuesto por células de pigmento, que son células de melanina. Melanina. Esas células de melanina, pues, son de carácter hereditario en su gran mayoría. No, por eso, pues, digamos que el color de los ojos tiene esa condición en algunos o en muchos casos de que de manera hereditaria pues se pueda, dependiendo del gen dominante, tener el color de los ojos del padre o de la madre. Bien. Siguiente. Las pupilas, que ya hemos hablado de ellas, pueden reducirse hasta 1.5 milímetros, más o menos, y pueden ampliarse hasta 8 milímetros de diámetro. La cantidad de luz que entra en los ojos puede modificarse unas 30 veces como consecuencia de los cambios en la apertura pupilar. Entonces, que la pupila se dilate o se contraiga, pues está en relación con la cantidad de luz que nosotros permitimos que ingrese a nuestro ojo. Esa es la función de las pupilas. Por eso cuando hacemos un examen visual con un estímulo de luz, pues ellas van a reaccionar cuando nuestro sistema nervioso está bien, claramente. Perfecto. Siguiente. La retina, entonces, digamos que la tercera capa, teníamos la esclerótica, la coroides y por último la retina. Está ubicada en la porción principal de la túnica interna, está compuesta de neuronas y esas neuronas son los fotorreceptores. Esos fotorreceptores ya son conocidos por todos nosotros. Estamos hablando de los bastones y de los conos. Son neuronas bipolares y neuronas ganglionares. Adicional a los bastones y los conos, hay unas neuronas llamadas bipolares y ganglionares.
Su función es la fotorrecepción y la transmisión de impulsos. Entonces, a nivel de la retina, donde encontramos los fotorreceptores, es donde hacemos nuestro proceso de convertir las ondas luminosas o los haces de luz en información o impulsos nerviosos, que ya todos sabemos cómo se denomina ese proceso, ¿cierto? ¿Cómo se denomina? Transducción. Muy bien, gracias Laura. Bueno, siguiente. La transducción es el paso de todos los estímulos externos a estímulos o impulsos nerviosos. Si nosotros en un consultorio médico hacemos un examen que se llama una fundoscopia, ¿sí? Una fundoscopia. Fundoscopia. Pues vamos a visualizar esto. ¿Han escuchado hablar del fundoscopio? Entonces resulta que casi en la mayoría de los consultorios médicos normales, el médico tiene un otoscopio y un fundoscopio. El otoscopio es con el que le revisan los oídos y muchas veces la garganta con esa linternita, ¿cierto? Y al lado de ese hay otro que se llama el fundoscopio, que generalmente no lo usan en las consultas, pero pues que dependiendo del tipo de consulta a veces es importante utilizarlo. Apaga uno un poco la luz, prende el fundoscopio, acerca el aparato hacia el ojo y uno pues también acerca su visión y esta es la imagen que nos vamos a encontrar. Esto es una imagen de una retina normal. En una retina normal nosotros podemos identificar todas estas estructuras. Podemos ver que está muy bien vascularizada, que no encontramos ningún trombo, ningún sangrado, ningún vaso roto, ¿sí? Vamos a encontrar un punto muy luminoso que va a corresponder al nervio óptico. El nervio óptico se llama punto ciego. ¿Por qué se llama punto ciego? Porque es el sitio que no va a tener o que carece o es ausente de células fotorreceptoras. En el punto ciego de la retina no hay ni bastones ni hay conos, sino es el sitio por donde se forma la cintilla del nervio óptico y por donde sale el nervio óptico. Se le denomina punto ciego y en el examen de la fundoscopia esto es lo que vamos a poder visualizar. Una imagen encendida o iluminada denominada punto ciego. Otra parte denominada la mácula. Muy importante porque la mácula sí está provista de millones de células de ese tipo, fotorreceptoras, bastones y conos. En un examen de esto uno puede determinar a veces presencia de parásitos, como es el caso de la toxoplasmosis, que tiene una afinidad importante por los ojos y por los oídos. Bien, vamos a borrar acá. Esta sería entonces la forma como encontraríamos nosotros organizada la parte nerviosa y de recepción de la luz. Entonces esta es la zona anterior del ojo donde entra la luz y vamos a encontrar primero unas células ganglionares, luego unas células bipolares y por último nuestros conos y nuestros bastones. Fíjense que los conos están en muchísima menor cantidad en relación a los bastones. Los bastones van a ser, por ejemplo, acá aparecen en relación como de 9 a 1, ¿sí? 9 bastones por un cono y así sucesivamente. Sin embargo, pues la realidad es que son muchísimos más. Unos están específicamente hechos para la percepción de la luz a blanco y negro y los otros están hechos específicamente para la percepción de los espectros de colores. Unos manejan colores y los otros manejan visión de blanco y negro. Siguiente.
los conos y la visión en color. Entonces es a ellos a los que se les atribuye nuestra visión en colores, los conos. La visión del color es un atributo sensorial de la visión que proporciona una apreciación de las diferencias en la composición de las longitudes de onda de la luz que se estimula o que estimula la retina. Entonces esa percepción de los diferentes colores son gracias a los conos, que dijimos que están en menor cantidad. Aquí tenemos como un cuadro comparativo de los bastones y de los conos. Los bastones son más sensibles a longitudes de ondas cortas, mientras que los conos son más sensibles a longitudes de ondas largas. Lenta adaptación a cambios de intensidad luminosa, en el caso del bastón, y tienen una rápida adaptación a los cambios de intensidad luminosa, en el caso de los conos. Más sensibles a la luz, a la visión nocturna, por lo que captan blanco y negro, y son menos sensibles a la luz para la visión diurna. Menor agudeza visual, mayor agudeza visual. Visión en blanco y negro es la característica principal de los bastones y los responsables de la percepción del color es la característica de los conos. Renovación diurna, renovación nocturna. La relación en cuanto a cantidad, por cada 125 millones de bastones vamos a tener 7 millones de conos. Bien, esto para hacernos una idea. Con esto queremos decir que en la oscuridad solo se van a activar los bastones. No podríamos ver los colores. Cuando nosotros estamos en un ambiente de oscuridad, vamos a ver solamente la visión de blanco y negro. No vamos a ver colores. Eso quiere decir que si vamos bajando la intensidad de la luz, pues asimismo vamos perdiendo esa capacidad de diferenciar todo lo que está identificado con color, hasta llegar al punto de que la oscuridad es tal. Aquí aún alcanzamos a percibir las figuras geométricas, pero llega el punto en que definitivamente vamos a dejar de percibirlas, ¿sí? Mientras menos intensidad de luz o a mayor oscuridad, dejamos de percibir los colores, y a mayor intensidad de luz, pues vamos a percibir mejor los colores. Bien. Perfecto. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? ¿Vamos muy Sí, bien? profe. Señor. Señor. Bueno, Sí, señor. perfecto. Fíjense entonces que cuando hablamos de física de bachillerato, hablamos de óptica y hablamos de refracción. Los mecanismos de la visión, donde interviene la córnea, la pupila, el iris y el cristalino, estas lentes que encontramos en esa cámara anterior del ojo van a hacer que los objetos que nosotros visualizamos se vean representados de manera inversa en la retina. ¿Sí? ¿Cuál es el punto donde debe llegar esa imagen? Específicamente en la fóvea, que era esa mancha negra que teníamos. Aquí tenemos nuevamente nuestras tres capas: esclerótica, la coroides y la retina. Y el punto ciego, que no tiene ni bastones ni conos y que es el punto donde va a salir nuestro nervio óptico. Así es como se ven las imágenes representadas de manera inversa en nuestra retina, y que ya todo el mecanismo nervioso de transducción se encarga de organizar esas imágenes. Entonces nosotros vamos a tener alteraciones de nuestra agudeza visual. Esta carta se llama la carta de Snell. La carta de Snell está hecha para que nosotros podamos valorar la agudeza visual de nuestros pacientes. Quiere decir entonces que a una distancia prudente dentro de un consultorio médico hacemos el ejercicio por cada ojo de ver cuánto logra ver el paciente. Lo ideal es que se vea esta línea que se encuentra sobre la línea roja,
Esta línea de letras son las que nos darían un 20-20 de visión. Si es más abajo, pues va bajando a 20-15, 20-10, va mejorando. Pero 20-20 se considera dentro de lo normal. Si por el contrario el paciente no logra identificar un 20-20, sino que esta ya no los alcanzó a ver, pero esta sí, ya se le da su calificación de 20-25 y así sucesivamente. Una visión de 20-100 es una persona que tiene realmente una alteración importante de la visión. Esto se valora para visión de lejos, para visión de cerca y para acomodación de la visión. Y se colocan unas lentes y se mira con cuál se corrige el trastorno. ¿Listo? Vamos a definir entonces ciertos términos relacionados con las alteraciones visuales más significativas. ¿Qué significa hemétrope? Bueno, hemétrope significa normal, visión. El paciente es hemétrope, quiere decir que su visión es normal. ¿Qué significa ametropía? Significa una alteración de la agudeza visual. ¿Cuál alteración? No sabemos, simplemente es una alteración. Puede ser una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo. La miopía es un trastorno de la visión ¿de qué? ¿De cerca o de lejos? ¿Cerca? De cerca. De lejos. Perdieron, de lejos. Miopía, alteración de Profe, la pero visión. yo tengo miopía y yo no veo de lejos. Entonces, Profe, por eso, si no ves de lejos, tienes miopía. profe, una preguntita. Señora, Claramente. Porque en algunos casos, ejemplo, coloco el mío anteriormente, pues yo considero que tenía una vista buena, ¿sí? Y una vez fui a un chequeo normal en una óptica y me mandaron gafas. Bueno, normal, yo comencé a usar las gafas, pero a medida que iba usando las gafas, la visión me iba empeorando en el sentido de que antes que no utilizaba gafas, pues veía bien, pero apenas comencé a usar gafas, o sea, tenía que usarlas permanentes porque sin las gafas no veía. pues ¿Por yo qué? no me atrevería a decirte que te hicieron una mala praxis o un mal diagnóstico. Debiste haber pedido una segunda opinión, ¿sí? Muchas veces hay negocio, claro, o sea, una óptica que le interesa vender sus gafas, sus marcos, sus lentes, y si es con filtros, pues mejor, ¿sí? Pero ante esos casos, tú, pues, si tú consideras que no hay realmente un trastorno y que no te están corrigiendo, sino en caso te están lesionando, pues debiste haber pedido una segunda opinión. ¿Listo? No, profe, es que yo primero fui a una óptica y Sí. me dieron el resultado. Y me quedó como la duda porque pues yo veía bien. Sin embargo, no estaba utilizando gafas en ese momento. Luego fui a la EPS y me mandaron a hacer el examen por la EPS Y te y dio el mismo confirmaron. resultado. Bueno, Exacto. entonces no es bien, definitivamente. Si hay dos resultados por parte del médico o del optómetra o del técnico de la visión, pues definitivamente tienes un trastorno. Lo que tienes que ver es que realmente la fórmula sea la que tú necesitas. ¿Listo? ¿Qué es entonces una hipermetropía? Es el trastorno. Gracias, profe. Visión de cerca. Exacto. De la visión. Bien, ¿qué es el astigmatismo? Es un trastorno de acomodación de la visión. Muchas veces nosotros, así sea de lejos o de cerca, nos demoramos un tiempo en acomodar ciertas visiones. Entonces el astigmatismo puede estar ligado a una miopía o a una hipermetropía. Nosotros podemos tener un astigmatismo miópico o podemos tener un astigmatismo hipermetrópico. ¿Listo? ¿Qué es una presbicia? La presbicia es, ¿quién sabe? ¿Quién ya buscó?
¿Nadie? ¿Cuándo están desviados los ojos? No, ese es un estrabismo. Mm, Que de hecho debemos haberlo puesto acá y se nos pasó, ¿sí es? Que es una presbicia. La presbicia se considera como el deterioro visual por el paso de los años. Es como un cansancio visual relacionado con la edad. Entonces hay personas que tienen una excelente visión y después de los 40 empiezan a perder esa excelente visión. Y resulta que cuando van a leer un documento cerquita tienen que separar un poco, alejarlo para poder acomodar las letras. Se llama una presbicia. ¿Qué es la ambliopía? Es lo que habíamos dicho, que podría ser algo denominado el ojo perezoso. Recuerdan que nos estimulaba la zona del cerebro relacionada con la visión y que teníamos que hacer un tratamiento antes de los 11 años, idealmente a los 4 o máximo a los 8, por último a los 11. Y el daltonismo, que es un trastorno de los conos. Colores. Exacto, un trastorno de la visión de color. Profe, hay otra enfermedad que es que se raya la retina, algo así he escuchado, no sé. Pues de enfermedades hay muchas, muchas realmente. ¿Sí? Si nosotros nos vamos mucho más allá, vamos a encontrar cualquier cantidad de lesiones, desprendimientos de retina, ¿sí? Rupturas, lesiones, fisuras, en fin, cualquier cantidad de cosas. Pero en cuanto a los trastornos de la agudeza visual, estos son los más importantes. ¿Listo? ¿Ya los copiaron para poder continuar? Sigamos. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir, muchachos, si no nos cogió la noche aquí. Vamos a hablar entonces del sistema auditivo. Esto lo voy a leer, no lo van a copiar. Claramente el sistema auditivo es el que nos permite adquirir el lenguaje. Eso quiere decir que si nosotros no escuchamos desde nuestro nacimiento, no vamos a poder comunicarnos. Los sordomudos primero fueron sordos antes que mudos, ¿sí? El tener un problema auditivo o el oído más bien es el que nos permite aprender los sonidos, los conceptos, el vocabulario, la gramática de nuestro idioma, las inflexiones de la voz, es decir, que nos pone en contacto con el mundo lingüístico en el que estamos inmersos, ¿sí? En ese orden de ideas, por eso les digo, cuando encontramos un sordomudo, seguramente su problema de base al momento de nacer es la sordera y no tanto las inflexiones de la voz. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa cuando tenemos una excelente capacidad auditiva y tenemos un niño entre los 3, 4 y 5 años, fácilmente ellos pueden aprender 3 idiomas al mismo tiempo, si los estuvieran practicando y de una manera adecuada. Los niños con problemas de audición van a experimentar el retraso en su proceso de aprendizaje, adquisición del lenguaje, pues un niño con dificultad para aprender lo que escucha tiene problemas también para comprender el significado y por tanto va a presentar problemas del lenguaje expresivo. El escuchar bien juega un papel importante en el desarrollo y la adquisición del habla y del lenguaje. Queda claro el concepto, ¿cierto? Bien. Siguiente. Entonces, para la audición nosotros tenemos dos tipos de procesos. El proceso de la audición implica que se conjuguen esos dos tipos. Un proceso que se llama fisiológico y otro proceso que se llama psicológico. Desde el punto de vista fisiológico o de funcionamiento, se capta el sonido y se envía al cerebro. Claro, igual que todos los sentidos, por un mecanismo de transducción, ¿sí? Los órganos que participan en esta parte del proceso conforman el sistema auditivo periférico. El sistema auditivo periférico es el encargado de captar el sonido y enviarlo al cerebro. El proceso psicológico es ya el sitio del sistema nervioso donde se van a interpretar estos sonidos, donde se reconocen y donde se dotan de significado.
Los órganos que permiten esta percepción del sonido conforman el llamado sistema auditivo central. Entonces, nosotros tenemos un sistema auditivo periférico y un sistema auditivo central. ¿A quién se le puede atribuir el sistema auditivo periférico? Al oído externo, al oído medio y al oído interno. Ese es la parte anatómica relacionada con nuestro sistema auditivo periférico. Entonces vamos a ahorita colocarlo aquí, más adelante vamos a encontrarlo. Y el psicológico pues va a ser relacionado con la zona del cerebro o con el lóbulo del cerebro relacionado con la audición. ¿Listo? Allá es donde se le va a interpretar el sonido, donde se va a reconocer y se le va a dar un significado. Siguiente. Aquí tenemos entonces nuestra parte del sistema auditivo periférico. Eso incluye nuestro oído externo, nuestro oído medio y nuestro oído interno. Hasta acá es sistema auditivo periférico. Es donde se interpretan de manera fisiológica. A partir de acá y en adelante viene a ser el sistema auditivo central y es el que se denomina psicológico. ¿Por qué? Porque ya va el nervio auditivo y va hacia el cerebro. ¿Qué par craneal es el nervio auditivo? ¿Quién se recuerda? Ni idea, ¿cierto? Ni idea. ¿El sexto? No. ¿El octavo, profe? Bien, Diego, el octavo. El octavo par craneal es el nervio auditivo. Hay uno que no se les va a olvidar y es el 10º par craneal. Ya lo dijimos, ¿sí o no? ¿Cuál es? El vago. Nervio vago. Ese no se les va a olvidar a ninguno, seguro. Estoy seguro. Bien, aquí volvemos a tener entonces nuestro oído externo, nuestro oído medio y nuestro oído interno. Rápidamente vamos a ver estas estructuras. El oído externo está limitado desde el pabellón de nuestra oreja hasta el tímpano o la membrana timpánica. Ese va a ser el oído externo. ¿Sí? Entonces tenemos el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, recibe el mismo nombre, conducto auditivo externo, y por último la membrana del tímpano. Eso es entonces el oído externo. Luego vamos a tener el oído medio. El oído medio tiene unas estructuras bien importantes. Una cadena de huesecillos que están unidos entre sí. El primero es el martillo, por su forma. Luego viene el yunque y por último el estribo, que es el hueso más pequeño de la anatomía ósea. Esos huesecillos unidos entre sí, pues lo único que hacen es continuar con esas ondas de aire que entraron hacia o desde el oído externo. ¿Listo? Vamos a tener una estructura que se llama la trompa de Eustaquio. ¿La han escuchado? ¿Han escuchado hablar de la trompa de Eustaquio? Es este canal que se dirige hacia abajo. ¿Cuál es la importancia de la trompa de Eustaquio? ¿Quién me puede decir? ¿O qué se supone? ¿O qué les... Esa es la que maneja el equilibrio, ¿sí? No tanto. La trompa de Eustaquio es una comunicación que tiene nuestro sistema auditivo con nuestro sistema de laringe y de nariz. Entonces, por eso las especializaciones médicas en este caso se llaman otorrinolaringología, porque están comunicados entre sí. Cuando a ustedes les da gripa y se congestionan, muchas veces se congestiona y se tapa el oído también. Cuando ustedes van de viaje y se les tapan los oídos por los cambios de altura, el oído se tapa y ustedes a veces presionando las fosas nasales y haciendo presión interna de aire, pueden destaparlas. ¿Por qué? Porque tenemos las trompas de Eustaquio. Son conductos que llevan aire y que comunican el oído con la nariz y la laringe, por eso se llama otorrinolaringo. Bien,
Ese es el oído medio. Ahí tenemos nuestra trompa de Eustaquio y nuestra cadena de huesecillos unidos entre sí. Y por último, el oído interno, que está formado por el agujero oval o la ventana oval, que es el sitio donde entra el estribo y donde se empiezan a convertir o a transducir, donde se hace la transducción de esas ondas mecánicas en impulsos nerviosos. Entonces, para eso vamos a tener un laberinto. Fíjense que todo esto forma un laberinto y se llaman conductos semicirculares o laberinto, que se continúan con el caracol o la cóclea. Tiene forma de caracol, por eso recibe ese nombre, pero también se denomina la cóclea. Los conductos semicirculares y el caracol van a convertir o transducir esos impulsos sonoros en información nerviosa que se va a ir hacia el nervio auditivo. Bien. ¿Quedó claro? Más o menos. Bien. Bueno, esto es lo que ya acaba de decir, no nos vamos a quedar acá. El oído externo está formado por el pabellón de la oreja, que es un músculo y un cartílago y está forrado por piel y tiene su conducto auditivo externo y tiene su membrana timpánica. La característica es que en su interior vamos a encontrar unas glándulas que producen una secreción que es el cerumen, que nos va a ayudar a proteger, y también vamos a tener unas microvellosidades o unos pelos al interior del oído. Tanto los pelos como de la cera van a ser un mecanismo de defensa. Hay personas que producen en exceso cera y van a generar tapones de cerumen. A veces el cerumen se impacta de tal manera que se bloquea obviamente la comunicación desde el exterior de los sonidos. Entonces no es que estén sordos, sino que simplemente tienen una hipoacusia por una obstrucción de la vía auditiva. Bien, lo mismo que estamos diciendo, el conducto auditivo externo, el pabellón de la oreja, la entrada de las ondas o vibraciones de aire que van a ir a rebotar acá en la membrana del tímpano. Esta es la membrana del tímpano y esta es la membrana del tímpano como la veríamos nosotros con el aparatico del consultorio. Así como el fundoscopio nos dejaba ver la retina, el otoscopio nos deja ver la membrana timpánica. Entonces fíjense que la membrana timpánica, si la comparamos con la realidad, es exactamente idéntica. Entonces nosotros vamos a ver el mango del martillo, ¿sí? Y el pliegue del martillo también. El mango del martillo y la apófisis de ese martillo se van a ver representados acá, en lo que nosotros estamos viendo de manera directa y real, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a tener los pliegues de los otros huesecillos, vamos a tener un triángulo luminoso que se ve representado acá. Todo eso vemos nosotros. Vemos la integralidad de esa membrana timpánica, tiene que verse íntegra, no tiene que tener perforaciones, no tiene que tener cambios de color, ni mucho menos, se tiene que ver así como se está viendo en esta imagen. Algunas personas que generan otitis a repetición, que se les inflama o se les infecta, muchas veces rompen estas membranas. Es un problema muchas veces pediátrico, más en niños, cuando se visitan mucho piscinas o ese tipo de cosas, pueden dar otitis con secreciones y rupturas de la membrana. En otros casos, cuando hay problemas del oído, también se colocan unos tubos de ventilación, perforan estas membranas y dejan una comunicación por un tiempo que luego se quita, se cicatriza y vuelve a ser normal. Eso depende de ciertas patologías. Aquí tenemos nuestros tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Bien. Aquí están unidos, esa es la forma como articulan unos con otros, ¿sí? Y simplemente a través de la membrana timpánica se continúa el paso del aire y este estribo termina enviando la información en la ventana oval al oído interno a nivel de los conductos semicirculares. Este es nuestro oído interno, aquí llegó en la ventana oval nuestro estribo
entró a ese laberinto o conducto semicircular. Aquí ya se empiezan a formar las fibras nerviosas. Luego ingresa la información al caracol y de ahí parten en el nervio auditivo. Lo importante del oído interno radica en que vamos a tener un órgano o una estructura denominada el órgano de Corti. Este órgano de Corti es muy importante tanto para la audición como para el equilibrio dinámico y el equilibrio estático. Quiere decir que el vértigo, el equilibrio que nosotros manejamos desde nuestro oído interno está en relación con la transducción de las señales auditivas, el equilibrio cuando estamos quietos y de pie, y el equilibrio cuando estamos en movimiento. Todo eso se da a través de esa estructura que se llama el órgano de Corti. Entonces, así como la piel tiene los corpúsculos, como la lengua tiene los botones gustativos, como la nariz tiene las células olfatorias y el bulbo olfatorio, pues el oído tiene su órgano de Corti. Pregunta de examen. Órgano de Corti, estructura principal del oído para la audición y el equilibrio. Siguiente. Bien. Cuando nosotros estamos en una posición acostados horizontales, cuando tenemos la cabeza inclinada y cuando estamos en movimiento, estas células se mueven con nosotros, los órganos de Corti, para mantenernos el equilibrio. Siempre se mueven con nosotros para mantener el equilibrio dinámico o estático. Esta es una gráfica de cómo se puede representar en un examen auditivo la pérdida o la normalidad de la audición. Muchos de ustedes la conocen o conocen esta imagen, ¿cierto? Esto es como se lee o como se interpreta más bien una audiometría, ¿cierto? Las audiometrías se representan el oído derecho en rojo y el oído izquierdo en azul. Por eso cuando ustedes van a un examen de audiometría van a ver que uno de los audífonos es rojo y el otro de los audífonos es azul. Se mide la intensidad y la frecuencia en decibeles y en hertz. Los decibeles hacen referencia al volumen y los hertz hacen referencia a las intensidades de onda. Quiere decir que una persona debería escuchar a unos decibeles de 10 una conversación y la conversación vocal que tenemos nosotros es más o menos de 500 Hz. Los sonidos más fuertes, más intensos o con diferentes intensidades de onda necesitan mayor esfuerzo, mayor volumen. Las personas que se mantienen acá o máximo acá se consideran normales. Pero si hay una pérdida auditiva importante, tenemos que subirle el volumen a mayor intensidad, más volumen y más volumen, pues aquí es donde nosotros hacemos un diagnóstico de una hipoacusia, cuando la curva desciende y tenemos que subirle mucho el volumen. En este caso sería la hipoacusia de nuestro oído derecho, y en el izquierdo hacemos lo mismo. Podemos tener el caso de que el oído derecho sea el afectado, pero el izquierdo se mantenga normal, como en esta gráfica que yo les estoy mostrando. ¿Queda más o menos claro el concepto? Este es uno de los exámenes más básicos para medir la audición del oído derecho en relación a la del oído izquierdo. ¿Preguntas? No. ¿Vamos bien? No los estoy escuchando. Ahora sí me sentí solo. Vamos bien. Vamos bien. Profe, todo bien. Todavía hay señales de vida importantes. Bien, Bien, profe. bien, gracias. Siga diciendo los puntos de la evaluación, profe. Ah, bueno. Eso sí. Y esta vez sí no hay repaso. Bien, vamos a dejar hasta acá la parte auditiva. Y por último, para terminar, vamos a pasar rápidamente a hablar de un tema que se llama el sistema somatosensorial. Esto es muy sencillo, aquí no nos vamos a complicar. Cuando hablamos de nuestro sistema
somatosensorial, entonces podemos decir, bueno, aquí tenemos nuestras diferentes capas del cerebro. No las voy a escribir porque ustedes ya se las saben de memoria, ¿cierto? Aquí tenemos la calota del cráneo o el hueso del cráneo, es un tejido óseo. Y seguidamente de ese tejido óseo tenemos una capa de periósteo o que recubre más bien. Esta en sí es una túnica que se llama la dura madre. La dura madre tiene dos capas, ¿recuerdan? Una que está íntimamente ligada al hueso y otra que está íntimamente ligada a las otras dos meninges. La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Estas son las meninges cerebrales. La dura madre tiene esas dos túnicas, una ligada al hueso, la otra ligada a las demás meninges. La aracnoides, que es la más vascularizada, que era la que yo les decía que sangraba mucho en los traumas y en los golpes, y la pía madre, que es esa túnica que está íntimamente adherida a nuestro sistema nervioso central, en este caso al hemisferio cerebral, pero que recorre todo el sistema nervioso. ¿Queda claro eso? Pía madre, aracnoides y la dura madre. Y luego el hueso. Esto es una imagen lo más cercano a la realidad. Bien, aquí tenemos lo mismo. ¿Esta cuál es? ¿La dura, la pía o la aracnoides? ¿Qué dicen ustedes? Ni idea. ¿Aracnoides? Muy seguramente la aracnoides por su vascularización. Y luego va a tener una capa íntima con el cerebro, que es la pía madre. Y acá vamos a tener la dura madre ligada o pegada al cráneo. Muy bien. Aquí está la piel, el periósteo que recubre el hueso como tal, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, y por último el tejido nervioso. Llámese médula, llámese cerebro, cerebelo, protuberancia, bulbo y demás. Las áreas de Brodmann. Entonces, un médico alemán de apellido Brodmann se inventó que era mejor de manera topográfica dividir el cerebro, ¿cierto? Y esa división cerebral, pues él consideró importante hacer ese mapa topográfico. Las áreas de Brodmann son muy importantes. ¿Cuántas áreas de Brodmann son? 47. Bueno, más o menos 47 se pueden distinguir. Cada una tiene una función, ¿listo? Una nos habla de la corteza motora, otra nos habla de la corteza visual primaria, de la visual asociativa, temporal inferior, media, lunúlico, hay una cantidad de áreas relacionadas acá. Vamos a hablar entonces de la parte somatosensorial, que es de lo que vamos a hablar. De la somatosensorial, de la motora, de la visual, de la auditiva. La corteza somatosensorial es un área de sensibilidad general, se localiza en la circunvolución central posterior, que es esta, donde se registran las sensaciones de calor, frío, tacto, presión, dolor y la sensibilidad propioceptiva, el sentido de la posición y el equilibrio. Todo eso se coloca o se ubica en esta corteza. Se llama corteza somatosensorial. ¿Listo? Bien. Vamos a tener también la corteza motora, que está inmediatamente por delante de la corteza somatosensorial. Y esta área se localiza en la circunvolución central superior. En este sector se controla la actividad muscular y de los movimientos de las extremidades, la cara, el cuello, etc. Por eso se llama corteza motora, porque está en relación con movimientos musculares y demás. Corteza somatosensorial, corteza motora. Aquí entonces es donde aparece algo que se llama el homúnculo sensitivo. Aquí están representadas en verde la corteza somatosensorial y en azul la corteza motora. ¿Sí? Y sobre ella, si hiciéramos un despliegue hacia los lados de esa circunvolución, encontraríamos esto. Si hiciéramos un corte
Esto es lo que nosotros veríamos. Y sobre ese corte, ustedes se dan cuenta que hay un dibujo como de la anatomía humana, ¿sí? A ese dibujo de la anatomía humana se le conoce como el homúnculo sensitivo. Aquí lo vamos a ver. El homúnculo sensitivo es esa representación que se hace sobre esa corteza somatosensorial, ¿sí? ¿Qué significa para ustedes esa imagen de homúnculo sensitivo? ¿A qué les da como idea o qué? Identifica o hace ver las manos más grandes y la boca. Sí, ¿y eso qué nos indica? Ahí me corcho. ¿Exacto? Que la parte sensitiva está más, como Claro, Más desarrollada. como más, muy bien. Perceptible. Claro, nosotros tenemos ciertos puntos de nuestra anatomía que son más sensibles. Por ejemplo, los labios, la lengua, las manos y el área genital, ¿cierto? Y claramente nosotros por experiencia sabemos que hay partes de nuestro cuerpo mucho más sensibles. Así se representan por lo mismo, porque nuestras manos, nuestra boca, nuestra lengua, nuestra área genital y los mismos oídos, en su momento pues van a definir mayor sensibilidad que otras partes del cuerpo. ¿De acuerdo? A eso se le denomina el homúnculo sensitivo y el sistema somatosensorial. Y así se representa en la corteza del cerebro, ¿sí? La lengua, la faringe, los dientes, los labios y la cara ven que tienen parte de la corteza más desarrollada, ¿sí? Las manos, la cabeza, el cuello, el tronco, no mucho, y el área genital son sitios más sensibles de nuestro cuerpo. A eso hacemos referencia cuando hablamos de somatosensorial, de la corteza somatosensorial. Ya más adelante, en otros cursos, vamos a ver por separado las áreas de Brodmann, la parte motora y todo lo demás. ¿Listo? Esos receptores sensoriales, pues bueno, ya hemos hablado de ellos. Son los transductores. No hay necesidad de repetir que son transductores porque ya sabemos que es una transducción que convierte los estímulos en potenciales eléctricos, todo lo que recibimos. Entonces esos receptores son exteroreceptores, propioceptores e interoreceptores. ¿Qué es exterorecepción? La exterocepción o exterorecepción incluye todo lo que viene de afuera, o sea, todo lo que percibimos a través de los sentidos tradicionales. Los acabamos de ver, nos queda clarísimo. Si yo les pongo como una pregunta, enuméreme los principales exteroceptores, pues ustedes no me van a decir audición, visión, gusto y olfato, no, me van a decir fotorreceptores, ¿cierto? O conos y bastones, me van a decir el órgano de Corti, me van a decir células olfativas o bulbo olfatorio, botón gustativo y corpúsculos en la piel. Pacini, Ruffini, Meissner, Krauss, ¿cierto? Esos son los exteroreceptores. La propiocepción hace referencia a nuestra capacidad de ubicar nuestro propio cuerpo en el espacio. Entonces, la apreciación de la posición en el espacio y cambios en el sistema musculoesquelético, especialmente importante en la locomoción. Entonces, gracias a la propiocepción, nosotros tenemos esa capacidad de bailar, correr, jugar, saltar, caminar, sin que nosotros vayamos a tener problemas relacionados con equilibrio y otras cosas. La propiocepción hace referencia entonces a que nosotros siempre vamos a saber en qué parte del espacio estamos ubicados. Gracias a esos receptores de propiocepción, nosotros siempre vamos a saber en qué piso estamos pisando, pues, o en qué parte estamos ubicando nuestro cuerpo.
Esta propiocepción en general se subdivide en el sentido sinestésico, que vigila los movimientos de nuestros músculos, articulaciones y miembros. A eso se le llama sinestesia. Pero también en el sentido vestibular, que es enseñarle a los chicos, por ejemplo, a mantener el equilibrio, la gravedad, lo mismo cuando hacemos ejercicios de movimientos de la cabeza. Todo eso va en relación de nuestro sentido vestibular. El vestíbulo se encuentra ubicado en el oído interno a partir de los órganos de Corti. Recuerdan que son los que manejan la gravedad. Por eso la presencia de vértigos y ese tipo de cosas se relacionan mucho con el oído. Y la interocepción ya tiene que ver con nuestras vísceras, la capacidad de reconocer los estímulos internos que actúan sobre las vísceras. Un ejemplo, ¿quién me da un ejemplo? El más común. Bueno, hay varios. ¿Nadie? Famosas mariposas en el estómago. Bueno, podría ser el hambre. El hambre es un estímulo que nos genera nuestras vísceras. Las ganas de orinar, por ejemplo. ¿Cierto? Esos estímulos sobre las vísceras nos dan esa capacidad de reconocer esos estímulos y nos generan una orden. Que tenemos hambre, que tenemos ganas de eliminar la orina, de evacuar la defecación, de un dolor abdominal. Todo eso es gracias a los receptores de la interocepción. ¿Listo? Bien, muchachos. Aquí no me voy a detener mucho, los mecanorreceptores ya los vimos en la presentación anterior, dijimos que eran los táctiles, varoreceptores, propioceptores. ¿Cuáles son los mecanorreceptores? Los que encontramos en el oído y en la piel, ¿sí? Capaces de discriminar todo lo relacionado con lo táctil. Los varoreceptores son los cambios de presión, ¿sí? Los propios receptores que ya los vimos, en cuanto a posición, y el vestíbulo en cuanto a equilibrio. Todo eso en el oído y en la piel. Los táctiles se los voy a recordar. Meissner, Krauss, Pacini, Ruffini, Merkel, terminaciones nerviosas libres. Y los folículos pilosos, todo esto en la piel. Bien, muchachos, ya con esto creo que vamos terminando el tema. Esta definición de dolor es importante. Entonces, experiencia sensorial y emocional displacentera, asociada a un daño real o a un daño potencial. Entonces, si yo les coloco experiencia sensorial o emocional displacentera asociada a un daño real o potencial, es definición de 2 puntos. Les pongo ahí dolor, les pongo ahí cualquier otra variable, pues ustedes tienen que identificarla. Bien, ¿ya copiaron todos? Sí. Siguiente. Para terminar, hablamos del miembro fantasma. Hace parte de nuestro sistema somatosensorial. ¿Qué es el miembro fantasma? Eso sí lo han escuchado, obviamente. Sí, es cuando le quitan como algún miembro, digamos, el miembro superior y todavía siente la persona que tiene movimiento sobre él. Sí, exactamente. Es cuando se generan las amputaciones, bien sean traumáticas o programadas, la persona o su cerebro, más bien, que es el centro regulador de esas sensaciones, muchas veces hasta dolor siente en una extremidad que ya no tiene. ¿Sí? Le puede hasta dar esa sensación de que le pica, de que le rasca, de muchas cosas. Bueno, entonces es eso. Cuando una persona experimenta o le amputan una extremidad, generalmente experimenta eso del miembro fantasma. Bien, muchachos, con esto terminamos acá nuestra presentación de hoy. Espero que
hayan comprendido pues en algo el tema. Muchas gracias por su atención. Nos vamos a ver entonces el próximo lunes. Este lunes sí no hay repaso. No creo que nos dé el tiempo para un repaso. El martes hacemos el parcial y el miércoles les entrego sus notas. Muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Con Muchas mucho gracias, gusto. profe. Buenas noches. Gracias, profe. No, ustedes con Gracias, gusto. profe. Feliz noche. Igual, buen fin de semana, que descansen. Gracias, profe. Feliz noche. Listo, Carol, hasta luego. Profe, buenas noches. Juan, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ahí vamos, todo bien. Bueno, por lo